El contrato social es una teoría política que explica el origen y propósito del Estado y de los derechos humanos. Su fundamentación es la existencia de un gran acuerdo en la sociedad en relación con sus derechos, deberes y la existencia de un Estado dotado de autoridad para gobernar en el marco del conjunto de leyes y de las normas de tipo moral establecidas. Es el contrato social, un verdadero acuerdo entre ciudadanos de la sociedad que da nacimiento al Estado. Su formulación le es atribuida al filósofo y escritor suizo Jean-Jacques Rousseau. Este autor fue uno de los principales representantes de la Ilustración europea y sus ideas se extendieron en el terreno para la existencia de la Revolución Francesa en 1789. Pero esa idea no fue novedosa, ya que existió en obras tan antiguas como la República del filósofo griego Platón, inclusive en las máximas capitales de Epicuro, en torno a la naturaleza violenta y egoísta de la cual proviene el ser humano, siendo indispensable establecer un pacto verdadero de convivencia para poder fundar la civilización. En el contrato social también existieron aportaciones valiosas y posteriores de Thomas Hobbes y John Locke. El contrato social no es un pacto explícito, sino por el contrario, se trata de un acuerdo tácito que es imaginario y social. Es por ello que el Estado nace en estas circunstancias, concebido como el garante de los derechos ciudadanos y la autoridad que reclama los deberes. La evolución del Estado ha sido a lo largo de la historia de la humanidad una constante. Thomas Hobbes fue el primer autor que salió en defensa del contrato social en su célebre obra Leviatán, que fue escrita durante un periodo de guerra civil en Inglaterra. En ella Hobbes se cuestiona respecto de quién debe ejercer la soberanía del Estado, si el rey o el parlamento, concluyendo que siempre es necesario algún contrato social para garantizar la paz entre los ciudadanos. Es decir, se requiere indefectiblemente de un orden artificial. Thomas Hobbes reflexionó que los seres humanos son iguales ante la naturaleza, ya que se encuentran dotados en última instancia de un instinto de conservación que no distingue entre clases sociales ni razones políticas. Y ese instinto condena al humano a un estado perpetuo de guerra o de competición. Entonces, si el Estado es un poder central, resulta necesario, para su creación, que los ciudadanos renuncien a su derecho natural a la violencia, para así poder mantener la paz.
En la imaginación de Hobbes, el Estado está representado por el Leviatán, que es un monstruo bíblico y que vendría siendo una fuerza suprema, invencible, pero justa y necesaria. Las aportaciones al contrato social de John Locke, que recogió su pensamiento en torno al contrato social, es en la obra Dos ensayos sobre el gobierno civil, en donde parte de una concepción del ser humano profundamente cristiana, al ser una criatura de Dios, cuya vida no le pertenece a sí mismo, sino al Creador divino. En ella sostuvo que el ser humano no se encuentra capacitado moralmente para disponer ni de su existencia, ni de la de las demás criaturas, ya que únicamente tiene el derecho y el deber de preservar su propia vida. Y por eso, bajo la mirada de Dios, todos los hombres son iguales en derechos y soberanía. Pero es inevitable la necesidad de los seres humanos de convivir con sus pares, de juzgar qué hacer en caso de que alguien violente el derecho de otro de existir, y cuáles son los pasos que deben darse para ejercer la verdadera justicia. Es en la naturaleza humana donde no existe nada semejante, y el contrato social nació para crear la justicia como institución. Un juez que dirima las controversias propias de la ley natural del ser humano y que garantice los derechos básicos para éste, que según John Locke eran la vida, la igualdad, la libertad y la propiedad. Al igual que Thomas Hobbes, John Locke planteó la inevitable necesidad de sacrificar el derecho natural humano para que esa violencia primitiva cesara y permitiera defender la propia existencia, siendo la sociedad civil ese juez común quien lo hiciera por él. Pero como ese poder no podía ser detentado por una autoridad única, como en el caso de las monarquías absolutas, se debía constituir un parlamento, que sería un conjunto de representantes de la comunidad elegidos por y entre ella. Para John Locke, existen dos etapas de formación del contrato social. La primera es en donde se crea la comunidad y supera el derecho natural, que es propiamente el contrato de formación de la sociedad. Y la segunda, donde se crean las relaciones entre gobernantes y gobernados, que es el contrato de formación del gobierno. Pero fue Rousseau quien llevó este pensamiento a su cúspide, con la publicación de su obra maestra, El contrato social, en 1762, adoptando algunos de los puntos individualistas de John Locke y asumiendo también su propia distancia, ya que Rousseau se dedicó a observar a la sociedad a su alrededor, donde privaba la monarquía absoluta.
estableció conclusiones fundamentales sobre la relación entre el soberano y los súbditos, notando que el soberano no se produce por sometimiento o sumisión, sino que la gente voluntariamente admite la soberanía del rey, renunciando a un estado de natural inocencia, donde debe acatar las reglas de la sociedad, recibiendo a cambio una serie de beneficios propios de ese intercambio social. Esa especie de consentimiento también se da en los términos de lo que denominó contrato social, en donde el ser humano, en su estado natural, es inocente y no conoce la maldad, ya que solamente conocía dos sentimientos básicos: el amor a sí mismo, es decir, la autoprotección, y la repugnancia por el sufrimiento ajeno, o sea, la piedad. Pero en la medida en que forma parte de una sociedad masiva, nuevas y falsas necesidades emergen, llevándolo a crear nuevos mecanismos para satisfacerlas, ya que cuanto más tiene, más desea. Concluye al establecer que quienes acumulan la mayor cantidad de riquezas instituyen un contrato social que los protege y perpetúa sus privilegios, pero a cambio deben ofrecer un orden injusto pero pacífico, que a la larga se acepta como el orden único y natural de las cosas. Es así, con la idea del contrato social, como las ideas de Rousseau sirvieron para inspirar la venidera Revolución Francesa, donde se abolió el antiguo régimen y se instituyó una república. Este tránsito representó una necesaria refundación del contrato social para dar cabida a un contrato más acorde a las necesidades sociales de la época.